escuchar la poderosa palabra del Señor. Enviamos palabra de bendición a su vida, enviamos palabra de bendición a su casa, a todos los integrantes de su familia. Que el Señor allí, donde usted está, les bendiga, que el Señor les guarde, el Señor haga resplandecer el rostro sobre sus vidas y ponga paz, ponga bendición. Que el Señor derrame esas lluvias abundantes sobre todos y cada uno de ustedes que nos ven en este momento. En este momento queremos compartir una palabra del Señor para usted. Algo que estamos viviendo en este momento. Porque estamos viviendo en un tiempo donde la confianza y la fe han desaparecido. Donde mucha gente vive con mucha desconfianza. Nosotros no debemos confiar en nosotros mismos en lugar del Señor. Todos tenemos la tendencia, el ser humano tiene la tendencia de confiar en su propia sabiduría, en su propia fuerza, en lugar de confiar en el Señor. Y tal vez en un principio eso esté bien, pero cuando usted y yo confiamos en nosotros mismos, entonces el mundo que está a nuestro alrededor, las circunstancias que están a nuestro alrededor comienzan a desbaratarse, comienzan a caerse. Y bien dice la palabra que nosotros no debemos de confiar, ¿verdad? En nosotros mismos. La confianza del joven está en su fuerza. Dice la palabra que nosotros no debemos ser sabios en nuestra propia opinión, sino siempre vamos a necesitar de alguien, siempre vamos a necesitar de alguien que nos dé un consejo, de alguien que nos dé una palabra de sabiduría, de alguien que nos ayude a solucionar nuestros problemas, porque solos no podemos. Y no obstante, hay muchos problemas al interior del ser humano. No solamente la soledad, el abandono, la amargura, sino también hay problemas de duda, de incredulidad, hay falta de fe, hay falta de confiar en el Señor. Y es allí donde usted y yo tenemos que aprender a vivir con Él. Esa creencia que tenemos en Jesucristo necesita ser procesada. Y es por eso que dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 18, versículo 7, dice: ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Entonces, aquí lo que vemos es dos clases de personas: al escogido que clama al Señor y a la persona que se debilitó en la fe, a la persona que probablemente cree en el Señor, pero cuando está en un momento de crisis, de dificultad, aquellas circunstancias hacen de que la fe mengue, que se debilite. ¿Cuál es su caso? ¿Cuál es su postura? ¿Usted será uno de los que clama día y noche? ¿O por el contrario, es una de las personas a los que el Señor le dirá: hallaré fe en ti? Allí donde usted está, yo quiero invitarle a que usted, por favor, cierre sus ojos y tome un momento para orar conmigo al Señor. Señor y Dios, Señor poderoso, en esta hora te damos gracias porque nos permites compartir tu palabra. Yo ruego que esta palabra, Señor, sea de aliento para nosotros. Que tú nos levantes, que tú nos edifiques. Sí, Señor, y que en estos momentos de dificultad, de crisis, podamos verte a ti, Padre, y viéndote a ti, poder disfrutar de las bendiciones, del gozo, de la paz que tú sabes dar. Te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Solo a ti damos gloria, solamente a ti damos la alabanza, porque tú eres, Señor Jesucristo, la respuesta a cada una de nuestras necesidades. Gracias, Señor Jesucristo. Amén y amén. Entonces, nosotros necesitamos aprender
a caminar con Cristo. El caminar con Cristo es un acto de confianza. La relación con Cristo requiere una acción de parte suya, de parte mía. Usted y yo podemos estar tan cerca del Señor cuanto queramos estar cerca. Santiago capítulo 4 versículo 8 dice la palabra: si nos acercamos a Dios, Él se acercará a nosotros. ¿Qué tanto usted quiere estar cerca de Dios? Usted puede estar tan cerca como usted lo desee. Ahora, el autor a los Hebreos dice que quienes se acercan al Señor tienen que creer que Él existe y que Él recompensa a todos quienes le buscan. Hebreos 11:6. Y esa es la confianza. Esa confianza es la base para construir una relación de permanencia, una relación de dependencia con el Señor. Y Jesucristo habló mucho acerca de la oración, pero también habló acerca de la fe como parte del acto de la oración. Vuelvo y digo, dice la palabra en Hebreos 6 que si alguien quiere agradar a Dios, tiene que añadirle fe. Jesucristo nos enseñó a orar, pero a esa oración debemos añadirle fe. Y Jesucristo también habló y confrontó la fe de muchas personas. Por lo menos cuando estuvo en Nazaret, dice la palabra de que Él no obró muchos milagros y muchas sanidades a causa de la incredulidad de las personas. A los discípulos en una ocasión les preguntó: ¿por qué están temerosos? ¿Es que acaso ustedes no tienen fe? Según Marcos capítulo 4 versículo 40. También podemos ver de que Jesucristo le preguntó a dos hombres ciegos. Les dijo: ¿ustedes creen que yo los puedo sanar? Y el Señor ahí les estaba confrontando. En otra ocasión a los discípulos les dijo: si ustedes tienen fe y no dudan, no solamente pueden hacerlo en la higuera. Porque cuando en momentos atrás Jesucristo fue y buscó frutos, no los encontró, el maldijo la higuera. Y luego ellos vuelven a pasar, la higuera estaba seca. Y ellos dijeron: ¿y cómo se logró? Y Jesucristo le dijo: un poco de fe. Jesucristo les dijo: si tienen fe como un grano de mostaza, ustedes pueden decirle a este monte: pásate de aquí allá, y ese monte se pasará. Les estaba dando una medida de fe. Estaba confrontando lo que había en ellos. A la mujer cananea en cierta ocasión le dijo: grande es tu fe. Y le dijo: hágase como tú quieres. Y entonces aquí donde vemos el énfasis que Jesús estaba poniendo en la fe. Jesús, estando aquí en la tierra, un hombre lleno de fe. Pero Él quiere que los discípulos, los cristianos, que su iglesia también esté llena de fe. Ahora bien, Kathryn Kuhlman una vez dijo: hay una creencia de fe, pero la fe es más que una creencia. Y es aquí donde usted y yo necesitamos permitir que nuestra creencia sea procesada para que se convierta en fe. La creencia procesada se convierte en fe. Su creencia en Jesucristo necesita ser procesada. El ser cristiano no solamente implica creer en Jesucristo, sino también implica permitir que nuestra creencia se convierta en un estilo de vida. Es decir, la Biblia dice que aún los demonios creen y tiemblan. Cuando usted y yo decimos creer en Jesucristo, no es solamente debemos profesar de que creemos en Él y seguir nuestro estilo de vida común y corriente, lleno de problemas, lleno de dificultades. Esa creencia tiene que ser procesada, algo tiene que pasar, que se convierta en una fe bien fuerte. Entonces aquí cuando Jesucristo le dice a Pedro, cuando Pedro se estaba hundiendo en el mar, Jesucristo le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?
Si estaba caminando sobre las aguas, necesitaba ver a Jesucristo. Había un problema ahí. Había una circunstancia fuerte rodeando a Pedro. Y Jesucristo estaba aprovechando esa oportunidad para que Pedro pasara de una creencia a algo más fuerte llamado fe. Y por eso Jesucristo de una vez le dice: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? A Jairo, cuando su hija muere y que él estaba inclinándose a los pies de Jesucristo, Jesús le responde a Jairo: no temas, solo cree y tu hija va a ser salva. A Marta también le habló de esto mismo, cuando ella sale a encontrar a Jesucristo. Y cuando los dos lloran un poco y todo esto, Jesucristo luego va a la tumba y dicen: quiten la piedra. Y Marta le dice: no, porque ya huele feo. Jesucristo le dice: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria del Señor? La creencia necesita ser procesada para convertirse en fe. La mujer con el flujo de sangre, con ella pasó algo tremendo. El Señor permite de que una enfermedad estuviese presente durante muchos años, con el propósito de que la creencia que ella tenía en la palabra del Señor fuese más que una creencia. Ese propósito de la enfermedad que ella tenía no era solamente para que ella conociera la Escritura, sino que ella conociera al Dios de la Escritura. Esta mujer, como buena judía, ella debía conocer esta palabra. Ella debía conocer la palabra del Señor. Éxodo 15:26 dice la palabra: yo soy Jehová, tu sanador. Y como buen judío tenía que saberse toda la Torah, entonces sabía que la palabra del Señor dice: yo soy Jehová, tu proveedor, tu sanador. Ella lo sabía, porque estaba escrito en la palabra. El Salmo 103 dice: Él es quien perdona tus iniquidades, Él es el que sana todas tus dolencias. Y los salmos, muchos de los judíos los cantaban cuando iban subiendo hacia Jerusalén. En momentos de dificultad, momentos de adversidad, cuando estaban en el templo, cantaban salmos. Entonces, esta mujer, en efecto, ella debía conocer la palabra, ella debía conocer la Escritura. Pero ahora el punto, lo que Dios quería, es que esa creencia en la Escritura tenía que pasar más allá. Y es por eso que el Señor estaba procesando. Duró mucho tiempo para ella, pero esa palabra tuvo que ser procesada. Esa creencia en el Dios de la Escritura tenía que ser procesada. Ella ya debía desarrollar una fuerte convicción para no dar lugar a dudas, que el Dios de la Escritura, el mismo Dios que dijo: yo soy Jehová, tu sanador, ese Dios le podía sanar. Conocer la Biblia es bueno, es maravilloso, pero es mejor aún conocer al autor de la Escritura, conocer al Dios de la Escritura. La creencia procesada se convierte en fe. Ahora, usted me dirá: ¿y cómo hago para procesar la creencia? Usted dice: yo creo en Dios. Tal vez usted me dice: yo creo en la palabra. Pero muchas veces dudo. Muchas veces me cuesta creer a lo que el Señor me está diciendo. Me cuesta ponerlo en obra, porque le hace falta procesar esa creencia. Ahora, para responder a su pregunta de cómo procesar esa creencia, muchas veces usted y yo tendremos que actuar antes de recibir una respuesta. Clama a mí y yo te responderé. Pero la acción es esa: clamar. Y el Señor ha dado fe
A veces tenemos que dar un paso adelante de esa fe. Hebreos 11:1 me dice me gusta lo que dice la versión Dios habla hoy, porque dice, tener fe es tener la plena certeza, la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencido de que la realidad de las cosas que vemos, de las cosas que no vemos, eso es tener fe, estar convencido de la realidad de las cosas que no vemos. Tal vez para la mujer que tenía el flujo de sangre, ella no tenía sanidad. Ella creía en Dios, ella creía en la palabra, pero necesitaba estar convencida de que el Dios de la Escritura le podía dar sanidad y que mirándolo a Él le iba a dar sanidad. Ella tenía que estar completamente convencida de esta. No habría tiempo para decir, ¿y si voy? ¿Y si no me atiende? ¿Y si me echan? ¿Y si me matan? No habría tiempo para esas dudas. Es la convicción. Entonces, procesamos la creencia trabajando con las promesas. Romanos capítulo 4, versículo 18, dice algo tremendo. Dice la poderosa palabra del Señor. Él creyó, hablando de Abraham, dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Entonces, note lo siguiente, cuando Abraham sale de Caldea, él salió creyendo en muchísimas cosas. Recuerda que los caldeos eran una nación politeísta. Ellos tenían su pensamiento dispuesto a creer en muchísimas cosas. Y Dios utilizó esa creencia para procesar a Abraham y fijar su confianza, su dependencia en solamente Él. A tal punto que el Señor le dijo, yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Eso fue lo que le dijo Dios a Abraham. Entonces, para Abraham era muy fácil creerle al Señor cuando le dijo, tu descendencia será como las estrellas del cielo, como el polvo de la tierra. Abraham lo creyó muy fácil porque en la nación de los caldeos, ellos estudiaban mucho la astrología. Ellos tenían una concepción muy fuerte acerca de los planetas, del cosmos y todo esto. Y preciso Dios utilizó esa creencia para procesarlo a él y para decirle, ahora no solamente lo que tú ves allá, tu descendencia, tus generaciones serán tan numerosas como lo que ves en los cielos. El proceso estaba en que la esposa de Abraham ya no podía tener hijos. Pero Abraham tuvo que creerle a lo que el Señor le había dicho. Y por eso dice la palabra que él creyó en esperanza contra esperanza. Es decir, cuando ya no había esperanza, cuando Abraham van pasando los años y se va perdiendo la esperanza, Abraham creyó y tuvo la esperanza, vino a ser padre de muchas naciones. En otras palabras, mientras iba pasando el tiempo, Abraham seguía confiando en la promesa que le había dado el Señor. Eso es trabajar con las promesas. Eso es permitir que la creencia sea procesada y se convierta, más que una creencia, se convierta en una dependencia con el Señor. Eso es fe. Ahora, Habacuc nos habla y nos da unas herramientas tan poderosas para nosotros trabajar con las promesas. Habacuc capítulo 2 nos dice la poderosa palabra del Señor, versículo 2. Habacuc 2:2 dice la palabra: y Jehová me dijo, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión
declárala en tablas para que corra el que la leyere. Aunque la visión tardare aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Y qué curioso es que el versículo 4 dice que el justo por la fe vivirá, no por la creencia, vivirá por la fe. Entonces, ¿cómo debemos trabajar con las promesas? Escríbalas. Es necesario que usted, esta palabra, usted la marque. Usted coja un bolígrafo y pueda estar recibiendo las promesas del Señor. Póngale la fecha, subraye, la colorela. Que usted abra esta palabra y la palabra le predique. Que la Biblia es precisamente para esto, porque cuando vienen momentos de crisis, de dificultad, usted la va a abrir y la va a leer, y usted va a decir: tal día el Señor me dio esta promesa, hoy yo la quiero recordar. Y cargue una libreta, escriba esa promesa, téngalas presente de una forma muy clara. En todo momento, dice la palabra, escribe la visión, declárala en tablas, de tal forma que usted la pueda entender muy bien. Dice, para que corra el que la leyere en ella. Entonces también usted tiene que confesarlas de forma clara en todo momento, en toda circunstancia. Cuando vienen las dificultades, es cuando usted se tiene que sostener de esta palabra, de esas promesas. Hay que recordar, decirle: Señor, tú me prometiste esto. Cuando usted obedece el mandamiento que está antes de cada promesa, el Señor le va a responder. Recuerde esto: antes de cada promesa hay un mandato. Cumpla el mandato y el Señor, el Dios de pactos, va a cumplir esa promesa. Si usted tiene una promesa de parte de Dios, puede tener la convicción, la certeza de que el Señor la va a cumplir. Porque Él no es hijo de hombre para que mienta. Él no es hombre para que se arrepienta. Él es Dios en los cielos. Entonces debemos trabajar con las promesas que el Señor nos da. Sí vale la pena decir: yo creo en el Señor. Pero es diferente decir: yo confío que Él hará algo. El Señor en el 31 de diciembre, en el servicio del 31 de diciembre del año 2019, el año que acaba de pasar, nos llevó a confesar algo. Y algo que está escrito en el Salmo: en Dios haremos proezas. En Dios haremos proezas. Y nos lo creímos tanto, los hermanos de la iglesia, lo creímos tanto, abrazamos con nuestro espíritu esa promesa. Porque cuando usted abraza una promesa con su alma, usted corre el riesgo de llegar a cuestionarla. Usted corre el riesgo de llegar a criticar esa palabra, dudar en esa palabra. Pero si usted abraza la palabra de Dios con su espíritu, esto va a ser tan fuerte. Y nosotros, la iglesia, abrazamos esa palabra: en Dios haremos proezas. No sabíamos de que íbamos a estar en este tiempo de pandemia, pero damos la gloria a Dios porque en este tiempo de pandemia es cuando más empresarios se han levantado dentro de la iglesia, en medio de la pandemia. Es cuando estamos trabajando en el templo para cambiar, para renovar la estructura, el piso del templo. Y no miramos de que si hay o no hay dinero. Miramos la palabra: en Dios haremos proezas. Él hollará al enemigo. ¿A cuál enemigo? Al enemigo de la duda, al enemigo de la incredulidad, de la incertidumbre, al enemigo de la escasez, al enemigo de que falta el dinero. Él lo hollará. Y la iglesia hace proezas. Porque necesitamos no solamente creerle al Señor, sino necesitamos también movernos en pro de lo que dice la palabra. Escribir la palabra, tenerla en cuenta de formas claras, confesarla en todo momento,
toda circunstancia. Si usted está enfermo, allí donde usted está, diga al Señor: Señor, tu palabra dice que por tu llaga yo he sido sano. Y ahí es donde usted tiene que ver esa promesa y recibir la sanidad. Si usted está tal vez en alguna escasez, pero usted ha sido justificado por la sangre de Cristo, es tiempo de que usted diga: Señor, tu palabra dice que no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y es por eso que en estos tiempos, en estos momentos, aquellos que hemos sido procesados y que hemos estado desarrollando fe, hemos podido ver que ni una sola noche, ni un solo día ha faltado la comida, ha faltado el aceite, ha faltado la harina, ha faltado nada, porque el Señor ha provisto en tiempos de dificultad. La fe, la creencia tiene que ser procesada. Permita que los momentos difíciles en su vida, permita que el Espíritu Santo opere en su corazón y esa creencia pueda ser procesada hasta convertirse en una fe fuerte. Ahora, lo siguiente que yo puedo ver también para procesar, que cómo procesar la creencia, es dándole gloria al Señor. La Biblia, volviendo al libro de Romanos capítulo 4, podemos ver cómo Abraham no solamente decidió en todo momento esperar al Señor, esperar en el Señor y confesar esa palabra, esa promesa que le había dado, sino también Abraham, dice allí el versículo 20, dice: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dándole gloria a Dios. Entonces, ¿cómo procesamos la fe? Dándole gloria a Dios. Aférrese a las promesas que el Señor le ha dado. Aquello que el Señor ha utilizado para procesar esa creencia. Esa va a ser la base para madurar la fe. Pero dele gloria a Dios en todo momento. Dele gloria a Dios. Alábelo por todo lo que tenga y alábelo por lo que no tenga. Porque Él es Dios. Cada vez que hay un momento de dificultad, Dios utiliza ese momento de dificultad para Él manifestar su carácter, sus atributos. ¿Por qué la gente se enferma? Para que reconozcan de que Él es Jehová Rafa, el sanador. ¿Por qué la gente vive en incertidumbre? Con tanta desespero, porque necesitan conocer a Jehová Shalom, el Dios de la paz. Y cada nombre del Señor, cada atributo de Él es una respuesta a su necesidad, a mi necesidad. Necesitamos darle gloria a Dios en cada momento de dificultad, darle alabanza, no dudar, no permitir que la incredulidad llegue y se aferre a nosotros. Por el contrario, esta palabra, entre más usted la lee, esta palabra le va a levantar su fe. Y cuando el Señor le dé una promesa y usted la escriba, es tiempo de decir: Señor, gracias, porque tú eres la respuesta a mi problema, tú eres la respuesta a mis necesidades, tú eres la respuesta. Esto es lo que yo estaba esperando. Alábelo, bendígalo. Y aunque no vea la respuesta por un momento, dele gloria y espere en Él, porque no tardará esa respuesta, porque la respuesta llegará, porque Dios no es un Dios, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo prometió, Él lo va a hacer. Entonces es tiempo de darle gloria, de darle alabanza, de darle adoración al Señor. Y eso va a fortalecer su fe, eso va a levantarlo. Eso fue lo que pasó con Abraham. Dice: se fortaleció en fe, dándole gloria al Señor. Dios cambió esa creencia de Abraham en fe, porque la fe viene del cielo. Y es por eso que vemos la fe como un don. Es por eso que también la vemos como un fruto. Y estoy hablando de una fe viva.
Una fe que nos lleva a hacer obras, porque la fe, dice el apóstol Santiago, muéstrame tu fe, yo te mostraré tus obras, te mostraré mis obras. Cuando hacemos obras, moviéndonos, creyéndole al Señor, Él va a recompensar. Volviendo al tema, al versículo con el que comenzamos, hallará fe en la tierra el Hijo de Dios cuando venga. ¿Le encontrará usted como un simple creyente? ¿O encontrará en usted una persona que está procesando esa creencia hasta convertirse en una dependencia del Señor? Cuando dejamos que la creencia pase, se convierta en fe, vamos a aprender a depender y a permanecer de una forma más fuerte en el Dios de los cielos, Jehová de los ejércitos, en Jesucristo, en el Espíritu Santo. Es por eso que necesitamos pasar de una creencia a la fe. Permita que el Señor le hable. Hallará fe en usted cuando Él venga. En momentos de dificultad, Él hallará fe en usted. Eso es lo que el Señor nos dice. Claman los justos, claman los escogidos y Él les responde. Ellos claman día y noche porque saben de quién le va a responder. Ellos claman día y noche porque saben que no solamente Jesús lo prometió y lo dijo, sino también a través del profeta Jeremías. El Padre dijo: clama a mí y yo te responderé. Ellos saben y ellos le agregan fe al clamor y el Señor les va a responder. ¿Será usted una persona que verdaderamente tiene fe, ora, se mueve en fe en el Señor? ¿O sencillamente cree en Dios, pero busca la solución a su manera? Que el Señor les ayude. Yo le animo a que usted ponga su esperanza y su confianza en el Señor. Que usted pueda leer la palabra del Señor. Léala todos los días, llénese de ella, llénese del Espíritu Santo, permita que le hable, que le redarguye, que le limpie. Y aprenda a creerle al Señor, dele gloria al Señor, dele alabanzas al Señor. Y cuando esta palabra del Todopoderoso ministre su corazón, apréndase de memoria sus versículos y dele gloria al Señor, su vida cambiará. Porque su espíritu se estará despertando y ya no habrá lugar a la duda, ni a la incertidumbre, ni a la incredulidad. Y cuando venga el día malo, esa palabra que usted leyó le va a levantar, le va a fortalecer, porque es palabra viva. Porque la palabra de Dios no está desactualizada, no está obsoleta, es palabra viva, es palabra abundante que entra no solamente al cuerpo, sino entra al espíritu, entra al alma, lo discierne, lo cambia, lo santifica. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Esa es palabra del Señor. Aquí está la respuesta, aquí está la solución. Yo le animo que allí donde usted está, usted pueda cerrar sus ojos y oremos al Señor. Señor soberano, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, oh Dios del cielo, porque hoy nos mueves a creer más fuerte en ti y a permitir que nuestra creencia comience a ser procesada hasta convertirse en una confianza fuerte, en una certeza de que tú vas a responder a nuestro clamor. Ayuda, Espíritu Santo, a todos los hombres y todas las mujeres, Señor, que creen en ti, para que, entendiendo estos tiempos que estamos viviendo, nosotros podamos permitir, oh Dios, que a través de tu palabra no vivamos solamente como creyentes,
sino como discípulos tuyos, como amigos tuyos, que confiamos, que descansamos en ti. Esa fe fuerte, Señor del cielo, esa fe viva, que venga a nosotros, Señor, que se desarrolle, que crezca, que dé ese fruto, Señor amado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oro, Padre, por todas las personas que tienen estos problemas de fe, Señor. Que todo espíritu de duda, todo espíritu de incredulidad sea en el nombre de Jesús enmudecido y sea echado fuera de cada vida por el poder de tu palabra. Señor del cielo, y tus hijos puedan mediante tu palabra vivir en esa palabra, creerte a ti, desarrollar esa fe, esa certeza, esa convicción de que tú vas a responder conforme a cada necesidad, conforme a cada problema. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, quien vino al mundo y resucitó luego que murió. Y está sentado a la diestra del Padre de la gloria. Y un día estaremos con Él por toda la eternidad. Un día no muy lejano, porque tú vienes pronto. Gracias te damos, Señor Jesucristo. Gracias, Señor amado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que esta palabra produzca fruto en todos y cada uno de ustedes. Adiós.